Vamos rápidamente a nuestra conversación. Sí, cómo no. La gente está ávida de tratar de entender un poco. El viernes habló Cristina. Sí, correcto. Bueno, este diagnóstico que vos haces es Cristina habla de cuestiones estructurales, hace diagnósticos sesudos, con los que podés estar de acuerdo o no. Pero la única. Pero pareciera que es la única. No, pareciera no, es la única. Que dice, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro problema? ¿Es un problema o lo descartamos? Hay como discusiones que exceden por mucho cuerpo de ventaja la coyuntura, ¿no? Es decir, fragmentación política, Fondo Monetario Internacional, endeudamiento, bimonetarismo. O sea, son temas que, por lo menos a quien nos gusta la política, por eso digo que no tenés que estar de acuerdo con Cristina para valorar su ímpetu docente, si querés. Sí, docente y también. O de sofisticación a la hora del debate, porque la verdad es que vos perdón, pero vi una foto que me impactó. No lo digo con el mayor de los respetos, digamos, pero ¿qué vas a contar? Hay un candidato que tiene su parque capilar absolutamente despoblado que fue a un programa que es medio un late night show y le hicieron ponerse una peluca. Claro. Y después hay discusiones que aparentan ser de fondo. Y la verdad es que no son de fondo. Cuando vos decís queremos mejor dicho, la manifestación es de fondo, pero cuando rascás hay una cáscara vacía. No, cuando yo escucho dirigentes del peronismo, del antiperonismo, decir hay que complete a gusto, a mí me encantaría entrevistar a esa gente para decirle, bueno, perfecto. ¿Pero cómo? ¿Qué diagnóstico hiciste para llegar a una definición tan de fondo como esta? ¿No? Porque si vos decís, qué sé yo, no importa, el tema que sea. Bueno, y a mí me parece, cuando la veía a Cristina el viernes en Río Negro, que te discute esos temas, ¿no? Sí. Además, déjame que te agregue una cosa. No solamente ella se molesta en... Perdón, perdón mi interrupción. Sí. Y vale doble. En este caso, repito, para quienes nos gusta mucho, para que la política, digamos, y el análisis de esas variables no es solamente nuestro, estoy robando una frase de Hitch, no es solamente nuestro trabajo, sino que es nuestra vida. Ajá. ¿Era Hitch el que ayudaba a la gente a enamorarse? Sí, la película de Will Smith. Antes de pegarle a gente en los ojos. Exactamente. O sea, el peor Will Smith. El mejor Will Smith. Gracias, Miru. Entonces, el planteo de Cristina vale doble porque es la única dirigente que está, o sea, cuya vida cotidiana está completamente distorsionada por factores con un nivel de capilaridad, de poder y de daño enorme. Es decir, la única persona de todo el sistema político argentino que vive asediada por la prensa y asediada por la justicia es la única que da las discusiones de fondo. Y por los Sabac Montiels. Agregarle. Bueno, ni hablar, pero digo, eso no es cotidiano, eso felizmente fue una excepción, no, digamos, yo creo ¿no? que ya forma parte de una nueva preocupación que tiene Cristina, que es su seguridad personal. Totalmente, indiscutiblemente, sí, así es. Seguro que ya forma parte de eso. Te quería agregar esto, no solamente ella se molesta en hacer un diagnóstico sesudo, sino que también busca la solución más difícil y evidentemente la necesaria, que es la de tenemos que hacer un consenso. Claro, acá. Tengo que sentar todos, porque si no, Argentina se va a ir al carajo. Exacto. Y nadie más hace eso. De hecho, nadie más busca hablarle al resto de la dirigencia en su totalidad. Nadie más, el resto de los dirigentes políticos se pelean en la interna. También es cierto que hay roles, ¿no? Es un poco yo lo que decía hoy en el newsletter. Es decir, sobre todo en el kirchnerismo, donde hay una conducción tan clara como es la de Cristina. Yo creo, por ejemplo, que uno después podrá discutir si se siente o no se siente cómodo en ese rol, pero a Máximo Kirchner le tocó un rol ingrato en esta etapa, que es el de ingrato a los ojos del sistema, no ingrato a los ojos necesariamente de la militancia kirchnerista. Estoy diciendo ingrato tal vez a lo que él o Cristina o Guado de Perú hubieran deseado que fuera, ¿no? El rol en esta etapa. Pero bueno, por eso digo, que Cristina diga eso, que Guado vaya a Expo Agro y que Máximo haga el discurso que hizo, no la parte que si quieren la podemos encapsular, la discusión con Kicillof o el rigoreo a Kicillof, sino la parte sobre la cuestión ambiental, el Fondo Monetario y el tema sobre el consenso exportador o no.
también hay un punto que el rol que tiene Máximo Kirchner en esos esquemas es contener por izquierda, es decir, que no haya una fuga de votos por izquierda, que si todo el mundo dice hay que exportar, tiene que haber dólares, hay que normalizar la economía, hay que ordenar la macro, hay que arreglar con el fondo, bueno, ¿qué épica le estás proponiendo a tu núcleo duro, a tu base militante? Claro. Que dicho sea de paso, hay una conversación interesante. Yo creo que el equipo fue el de Durán Barba, que el que trabajó con el candidato ganador en Quito, pero hubo una conversación del Pavel Muñoz, exacto, del equipo de Pavel Muñoz. ¿Pavel Muñoz era? Sí. Pavel Muñoz, con alguien del kirchnerismo que le decía, mira, estamos hablando de gente que, esto que estoy diciendo, lo tengo casi confirmado, fue el equipo de Durán Barba el que trabajó con Pavel Muñoz. Que el equipo de Durán Barba decía, no sé si Zapata, Nieto, no sé quién, pero el equipo de Durán Barba decía, detectamos 3 cosas que nos vinieron bien a nosotros para ganar en Quito, ¿no? Pero son, la verdad que cuando las digas son exportables, pues un fenómeno bastante, dice. Un plan, voy a ir de lo menos interesante para mí a lo más interesante. Un plan para empresarios, es decir, un candidato que tenga, la región. A ese sector. Exacto, pero la región necesita crecer. Vos necesitas dólares para crecer. Y los dólares, hoy, si no te puedes endeudar, los tenés en base a inversión o exportaciones. Bueno, las exportaciones las haces si tenés que exportar, la inversión la hace el sector privado. ¿Ayer Massa no habló de eso? Sí, siempre. Massa habla permanentemente. Pero ayer fue muy efusivo en eso, en llevar a las pymes de la mano, nuevo mercado. Sí, es como parte del core del discurso de Massa. Después la antipolítica, ¿no? Es decir, cómo combatir esa apatía. Y después algo que a mí me pareció lo más novedoso de todo, que uno ahí vuelve a entiende el doble, digamos, la efusividad o el discurso más de arenga del kirchnerismo, de la cámpora o del propio Máximo Kirchner y demás, es lo desmovilizados que están los núcleos duros en toda la región. Y ahí hay una alerta enorme porque yo siempre hablamos, acá lo he dicho 12 millones de veces, pero que es que los que mejor interpretaron eso analíticamente y operativamente fueron Marcos Peña y Cristina, que es que vos creces de los polos hacia el centro, no del centro hacia los polos. Por lo menos esa fue la dinámica de los últimos 20 años. Sin un polo consolidado no hay futuro para nadie, digamos, para ninguna de las dos coaliciones. Las 3 claves serían consolidar al núcleo duro, tener una estrategia para combatir la antipolítica y la seducción a los que tienen que hundir guita. Exacto. La primera, la falta de movilización, ¿no tiene que ver con la falta de representatividad? A mí lo que me decían, Pito, yo no sé, yo pregunto, no lo tengo. O sea, puedo tener un diagnóstico muy incipiente en base a información muy incipiente. Pero es que le tocó a los gobiernos, digamos, que se nutren, no de relato, porque relatos se nutren todos, pero de épica, una etapa muy poco épica, ¿no? Que la épica era quedarte en tu casa, ¿no? Durante 2 años. Entonces, esa desmovilización, más que digamos, yo creo que fue lo correcto, lo he dicho millones de veces, lo hemos discutido, etcétera. Lo correcto para la sociedad era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Yo me acuerdo que tuve una conversación, no importa con quién, si esa persona me habilita algún día lo diré, de alguien que estaba en contra del acuerdo con el fondo. Decía, pero ese acuerdo es incumplible. Yo le decía, obvio que es incumplible. Todo el mundo, siempre son incumplibles. Nadie cree que es cumplible. La cosa es que vos ganás tiempo con esto y si tenés que incumplir el acuerdo, parcialmente lo incumplís más adelante. Me acuerdo tuve esa conversación después de una conversación con otra persona también, menos conocida, pero igual a mi juicio, interesante. Y estamos 2 años después de ese acuerdo, prácticamente, y en el informe de Álvarez Agis del día de hoy, lo que se ve es la propuesta de un incumplimiento parcial si el Fondo Monetario no incorpora en su totalidad la gravedad que tiene la sequía para la Argentina. Lo dijo esta mañana con Navarro también. También lo dijo, exacto. Entonces, es decir, la herramienta del incumplimiento está siempre. Siempre está sobre la mesa. Es como... Perdón, voy a decir un ejemplo... No, es horrible el ejemplo. Pero ahora lo quiero escuchar. Dale, no, porque hay gente que por ahí... no ofendamos a nadie. ¿Acaso abonaba nuestra teoría del comienzo del programa? No es de maldad, un poco oscuro lo que voy a decir, pero lo voy a plantear de una manera... Voy a decir que me pasó a mí. A ver. Bien. Y listo. Bien. Vos cuando atravesás etapas de mucha angustia... Sí. Hay gente que no las puede sopesar, que no las puede atravesar y termina de la peor manera.
Sí. Cuando vos tenés la posibilidad de sopesarlo, siempre está esa herramienta hacia el final del camino, ¿no? Es decir, bueno, depende de mí. La herramienta que es el Sí, suicidio. sí, Claro, estamos en exacto. un momento, estamos en un lugar oscuro. Oscurísimo. Pero se entiende lo que quiero decir, Sí. ese razonamiento de que la herramienta final está siempre sobre la mesa, puede también significar, hubiera sido una cosa más alegre decir la ruptura de una pareja o cualquier Claro. otra cosa. O sea, el incumplimiento con el Fondo Monetario siempre Es una posibilidad. siempre está sobre la mesa. No estoy diciendo que sea un suicidio Hay que ver cómo. incumplir con el Porque fondo. hace un ratito dijiste que era una herramienta. Sí. Es muy distinto un suicidio que una herramienta. No, por eso digo que los ejemplos, viste, estoy medio mal con los ejemplos. Sí, no sería la parábola más. Pero por ahí, volvamos a la idea de la herramienta. Porque creo que si un tipo como Álvarez Agis ya la tira como, hey, podés no Posibilidad. cumplirlo. Sí, Sí, sí. lo- Si Él lo el dice de una acuerdo manera no igual. considera a la sequía como una variable, donde ya no consideró la guerra, porque el acuerdo en definitiva sigue siendo con sus... Más y con sus claroscuros. No, ¿con no, quién? no, digo con los... después hubo como nuevas negociaciones, ¿no? No sé cómo qué nombre técnico tienen en el acuerdo. Cuando se vuelven a comenzar, vos le decís El guay. waiver. Sí, los perdones, las revisiones. O las revisiones de metas y esto que el otro. El acuerdo es básicamente el mismo que se firmó antes de una guerra Sí. y antes de la pandemia. Sí. Sí. Pero en la revisión, por ejemplo, en la revisión que se anunció hoy, está contemplado, por lo menos en tema de reservas, y hay un permiso. Perdón, antes de la pandemia no, pero no se puso sobre la mesa lo de la pandemia. Sí. Depende cómo lo quieras ver, digamos. Es decir, yo creo, esta discusión otra vez, que yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario fue para Argentina un buen acuerdo. Es decir, que tuvo siempre comparado con el resto de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, no comparado con lo que yo hubiera querido que le pasara a la Argentina. Entonces, en ese marco, digo, vos tuviste la guerra, y que te aumentó mucho los precios de la energía, entonces tenés menos capacidad de pago por eso, y tenés un remanente de emisión por la pandemia, que eso también tiene que estar contemplado, y tenés la sequía, ahora que es la verdad. Alguien me decía hoy, con la mitad de este problema, el gobierno de Macri salió a pedir 45 mil millones de dólares. Entonces, es lógico que Argentina pida una revisión de las condiciones. Entonces, en el informe, Sí, de Álvarez hecho, Agis. hoy cita, porque el planteo, digamos, que hace Álvarez Agis hacia el final del informe, tiene que ver con el recuerdo, con el propio recuerdo, digamos, de alguna manera, de que la consultora, en realidad la consultora, ¿no? Es P por Q, la consultora de Agis, es el propio recuerdo sobre lo que decía, lo voy a leer, sobre lo que decía la propia consultora sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Dice, en todo caso es cierto que el único incumplimiento de relevancia que Argentina podría tener en 2023 sería con el propio FMI. Tal vez es hora de evaluarlo, puesto que de la misma manera que creíamos que el acuerdo con el organismo debería haber tenido lugar en 2021, hoy creemos que un acuerdo que no acusa recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles, no solo económicas, sino tal vez también políticas. Y cita a JMK y no a JFK, ¿no? A Keynes, y dice, en un citado por otro autor, dice, cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión, ¿usted qué hace? Entonces, la sequía, en el acuerdo con el Fondo Monetario, no... Está mensurada por una parte y no por estaba otra. prevista, es imposible anticipar una sequía. Ahora, pregunta, porque fue ayer mismo, ¿no? Que Massa presenta una renegociación como con nuevas metas y demás. A las horas la Cámpora sale a contestar con un comunicado. Sí. Siendo que ayer mismo Massa presentó algo nuevo con el fondo, que no contempla la sequía, entiendo yo, porque si no, hoy no estaría Sí contempla. En una parte y en otra una no. parte ¿Cuánto la contempla contempla? Bueno, ahí yo te digo que está el mensure. La parte en la que contempla, te puedo leer Tiene que ver con el déficit. los puntos del comunicado. En realidad, la aceptación tiene que ver con las reservas. En el comunicado se establece el desembolso de los 4.000 millones de DEX, que es la moneda de curso del fondo, que son 5.300 millones de dólares para la Argentina. Marca la sequía como principal motivo de revisión de las metas del programa. Y lo que hace es
relajar de alguna manera el tema de acumulación de reservas, pero no necesariamente el tema fiscal, claro, que lo sostiene en el 1.9. Pero ahí está el tema. Pero dice, priorizar la inversión en infraestructura y el gasto social, acelerar la segmentación de tarifas para terminar con la regresividad y acepta la moratoria jubilatoria, que era algo que se decía que el fondo no iba a aceptar. Exactamente, ¿no? Que ahora, ¿no puede Massa volver mañana mismo y decir, perdón, pero viste que está re heavy lo de la sequía? El déficit. ¿O te que volver a hablar sobre este asunto? Es que yo creo que va a ocurrir eso. ¿Sí? Sí. Y de hecho, que probablemente si no ocurre, el camino sea, si el gobierno quiere tener una chance electoral, el incumplimiento de esto también. Hay una parte interesante, dice... mantiene la meta de adelantos transitorios del Banco Central en 0.6 del Producto Bruto, a pesar que hasta la fecha el Tesoro no ha utilizado. Es decir, acá está permitiendo un poquitito más de emisión y se establece un nuevo piso de acumulación de reservas para marzo, junio, septiembre y diciembre, reduciéndose en más de 3.000 millones a acumular en marzo y en casi 2.000 millones en 2023. Es decir, hay una flexibilización del acuerdo. La pregunta ahora, obviamente, es... ¿alcanza o no alcanza? Bueno, ¿hay margen o no hay margen? Bueno, eso dependerá obviamente también de la habilidad de cosas. Yo creo que esto todavía es poco como renegociación, teniendo en cuenta el impacto que tiene. Exacto. Y porque tenés que poner guita. Sí. En un año que tenés que poner guita no puede tener déficit. Volviendo a las internas, hay dos cosas que quiero comprender. Si el comunicado de la Cámpora posterior a haber presentado estos puntos de renegociación son... ¿contra Massa? No. ¿O no son contra Massa? ¿O es una posición histórica de la Cámpora? ¿Por qué vos me decís que no con tanta certeza? Lo pregunté exactamente eso. ¿Y por qué lo sacan horas después? Porque si vos me decís, mira, lo sacaron 2 días antes, lo sacaron 2 días después... Sí, pero pues lo sacás después del comunicado del fondo. ¿De cuándo lo querés sacar? No lo puedes sacar antes. Por el comunicado del fondo, no por lo demás. Y está bien. Pero ayer hubo un staff report del fondo y la Cámpora saca el comunicado por el comunicado del fondo. Es imposible no cuestionar el acuerdo o no cuestionar la negociación sin cuestionarlo más. Es raro. Es como medio... aunque a vos te digan que no. Una cosa lleva a la otra. A mí no me parece raro para nada. A mí me parece que si vos tenés una negociación con un acreedor y te dicen que tu antecesor negoció mal y que vos estás haciendo lo que podés, que es lo que dice permanentemente el kirchnerismo sobre Massa, está haciendo lo que puede con lo que le dejó Guzmán. Esa es la narrativa de la Cámpora y del kirchnerismo. Yo no veo contradicción alguna. Además, mi sensación es que, repito, hay un rol histórico que le está tocando en este momento al kirchnerismo o a la Cámpora puntualmente, que es contener una fuga de votos de la izquierda. Así entonces, como Patricia Bull es el muro por derecha para el PRO, la Cámpora es el muro por izquierda para el Frente de Todos. Por ejemplo, yo creo igual que ese muro... La Cámpora es más central para el dispositivo del kirchnerista que lo que es Bullrich para el PRO, aunque parezca raro. Entonces yo creo que ese muro, esta es mi hipótesis, que lo que vuelco hoy en el newsletter va a terminar siendo Grabois. Vamos a eso. Llamó la atención también un poco el discurso de Máximo el sábado en Avellaneda y por lo menos a nosotros nos costó un poco entender de qué le estaba hablando Axel cuando le dijo esto de no hay que bajar al territorio, hay que subir a la militancia en lugar de toma de decisiones. Sí. Cuando uno mira un poco el gabinete de Axel, no se le puede achacar que no tenga militantes, ni que Axel mismo no sea un militante. ¿De qué estaba hablando? No, porque Axel dijo en su discurso de que nadie que pretenda ser funcionario de la provincia de Buenos Aires, o todos los que pretendan ser funcionarios de la provincia, tienen que estar preparados para bajar al territorio. Bueno, esa fue como una cuestión anterior, pero no se entiende de qué están hablando. No, están hablando de algo. Eso dijo exactamente Kicillof. Aparentemente, esto me lo enteré ayer, real. Hay una frase, esa expresión es una expresión impugnada en la Cámpora. Desconozco el motivo, lo de bajar al territorio, me imagino porque tiene una cosa superestructural, como que vos no bajás a ningún lado, no estás arriba de nadie. Tenés que ser del territorio. Me imagino que debe tener que ver con eso, no lo sé. Sí. Pero obviamente no fue ese el motivo de la impugnación pública de Máximo Kirchner a Kicillof. Es la excusa. Sino que ahí hay dos cosas, ¿no? Una, a uno solo le queda interpretar. Porque la literalidad le juega en contra a Máximo Kirchner. Justamente por esto que vos decís, que es, si algo le sobra
al gabinete nacional y provincial Militancia. son militantes. Sí, total. ¿No? Militantes políticos. Sí. Ahora, serán más o menos militantes de base, pero no se hablaba de militantes de base, se hablaba de militantes políticos. ¿Qué son si no? O sea, no son tecnócratas, no son empresarios, no vienen del tercer sector, son militantes políticos. Pero no solo en el gobierno de Kicillof, donde además está repleto de funcionarios kirchneristas en el gobierno de Kicillof, que de una u otra manera terminan respondiendo también a Máximo Kirchner, como es Larroque, como es Crepla, como es la negra Daniela Vilar, la ministra de Ambiente, como es Walter Correa, el ministro de Trabajo, etcétera. Hasta Insaurralde le pusieron ahí. Sí, Insaurralde, que después de la intervención Lardini. termina. Ahora, pero digamos, ¿qué es Kicillof? ¿Qué es Carlos Bianco? ¿Qué es Simone? ¿Qué es Agustina Vila? ¿Qué es Mara Ruiz Malek? Digamos, son todos los que son o fueron funcionarios de Kicillof, son todos militantes políticos. Además, por eso están ahí. No podrían estar ahí si no fueran militantes políticos. Y el gobierno nacional también. El Chivo Rossi, el propio Aníbal Fernández, Jorge Tayana, Guado de Pedro, Luana Volnovich, Fernanda Raberta. Por eso la pregunta es de qué estaba hablando Máximo cuando dijo eso. Por eso te digo, hasta ahí la literalidad. Sí. Yo hago mi interpretación. Sí. Máximo cree que la mejor opción es que Kicillof sea candidato a presidente. Si no es Cristina, ¿no? Obviamente, por supuesto. Esto tiene dos lecturas. Una, menos noble, que es, si Kicillof es candidato a presidente, queda la provincia de Buenos Aires vacante, digamos, y en una disputa donde muy probablemente tenga más chance de ser, por el apoyo que tiene del kirchnerismo, Martín Insaurralde, con quien tiene una sociedad política Máximo Kirchner. Claro. Pero aun si este fuera el motivo de fondo, ¿no? Es decir, si uno pensara siempre mal de los dirigentes políticos y que son disputas de poder y tal, que es perfectamente genuino pensarlo de esa manera, hay un racional detrás de eso. Es decir, aun si fuera por ese motivo, el argumento que Kicillof es el que fideliza el voto de Cristina, que es el que se puede expandir por fuera de la frontera del kirchnerismo, que es que él no tiene máculas en términos de lo que impugna la sociedad respecto a qué haces con los fondos públicos, si tenés o no tenés denuncias, si trabajás o no trabajás. Nadie acusa a Kicillof de ladrón o de vago. O de que... y si lo fuera hubiera tenido 25.000 tapas de diario. Ni hablar. O de que utiliza mal los fondos públicos. Utiliza mal los fondos públicos en términos de cómo es impugnado socialmente. La oposición te dirá, no me gusta lo que hace con el presupuesto, yo destinaría más a infraestructura que a cultura, qué sé yo, cualquier cosa. Pero me refiero a, no hay una impugnación sobre eso. Entonces Máximo dice, bueno, este es el que fideliza todos los votos de Cristina si Cristina no es candidata. Y además, vos necesitas una cara muy importante en la boleta presidencial para que traccione para arriba la provincia de Buenos Aires, si Cristina no va de senadora por la provincia. Entonces, mi razonamiento es que esto se recorta sobre, primero, el enfrentamiento histórico que tiene la Cámpora con Kicillof. ¿Es una forma de decirle, vos tenés que ser el candidato a presidente? Yo creo que sí. ¡Qué raro! Pateándole el barco. Yo creo que sí. Yo te pateo el culo y te digo, Iván, vos tenés que conducir acá algún programa de Futurock. Yo creo que sí. ¡Pum! Bueno, convengamos que no son modos novedosos. No, eso es su hábitat natural. A veces yo pienso que es el hábitat natural del que digo. Me parece raro. La efervescencia. Pero entonces cuando él decía, pelea. hay que subir a los militantes a los lugares de decisión, le estaba diciendo, vos, Axel, al militante, final tenés que tener ser un lugar de presidente. decisión. Sí, claro. A él le hablaba a él. Mi interpretación es que la discusión de fondo es esa. Porque si no, la interpretación... yo hoy lo decía jodía con alguien en off, por eso no digo quién es, pero digo, es la única interpretación posible porque Máximo en sí no es un tipo, él, personalmente, que de hecho renunció a la jefatura de bloque, carguero, no es un político carguero él en su propia génesis. Si lo hubiera dicho eso cualquier otra persona, no podría decir, podría hacer un chiste hasta no va a quedar ningún militante político sin un cargo público, ¿no? Como si uno jugara hacia el paroxismo si fuera otra figura política. En el caso de Máximo, que además tiene estas lecturas, estos subtextos, que es más críptico que la habitualidad de la dirigencia política argentina, yo leí eso. Ahora, dicho todo esto... Sí, puedo estar equivocado. Dicho todo esto, si hay que tener
hay que hacer tanto trabajo para interpretar algo que estuvo mal dicho. Pero por supuesto que estuvo mal dicho. Si acá Ah, no daba otra sensación de que ahora se pelean ustedes. No hay un solo compañero que haya hablado de ese evento como algo positivo. Para todos fue un bochorno. No todo el evento completo decís, vos decís No, ese esa momento. frase y ese momento. Todos nos dimos cuenta que era para Axel porque hizo referencia a dos frases que dijo No, Axel. y le dijo compañero gobernador. No, sí, pero aparte, sí, en la segunda parte. En la primera parte ya la había dicho Ya. cuando dijo qué poca cosa que el peronismo tenga como objetivo la no vuelta de Macri, que era algo que había dicho Kicillof en su discurso. Y otra cosa. Como que, viste, otra es cosa una más, patada en los huevos, para que decirlo fue, así. Además no se aguanta más que se peleen así. Kicillof estaba hablando y había una gestualidad. Hacía caras. ¿Ah, sí? Atrás, claro, hay Las un caras video. atrás son peores que lo que dijo. Pero No, ¿cómo pero son aparte, las si quiere que caras? sea, si quiere que sea No, las presidente. caras parecía, la verdad, parecía un pibe enojado, un nene enojado. Es muy gracioso porque si quiere que sea presidente le podría decir cosas lindas también. Bueno, es que eso es lo que yo decía. ¿Se acuerdan que era? Yo por lo menos funciono más así. ¿Se acuerdan lo que era quiero mi? por saber Cuando yo conté que la educación me hizo un tipo más pasivo, me dio palabras, porque antes la violencia era un medio de comunicación para mí. Pero ¿se acuerdan que yo lo decía esto con Alberto? Sí. Che, capaz que si le decís, escúchame, tuviste un rol histórico, lo cumpliste con creces. Serías un canciller bárbaro. Tu momento de transición fue cumplido con cosas. Estamos en éxtasis. Gracias Asqueroso todo el laburo de la pandemia. al servicio que le diste a la patria, pero ahora necesitamos como proyecto político una alternativa ganadora y a nosotros nos gustaría, si vos estás de acuerdo, que fuera... Yo estoy Quizás jugando, el resultado sería medio más- capuzoteano lo que estoy haciendo, por supuesto, pero Sí. siento que el resultado es diferente, Sí. Sí. porque... Pero esto es más, a mí me pasa, perdón, en todos los órdenes de mi vida, que es, yo quiero lograr algo. Hay una temporalidad que me doy para lograr las cosas y las trato de hacer de una manera. Si no lo logro, modifico el comportamiento. No estoy diciendo esta cosa de repentización, ¿no? Que es permanente. No es muy de época que todo tiene que ser ya. Pero bueno, te das un margen de tiempo. Cuando no lo logras, bueno... pero bueno, también hay un punto que es el dispositivo político electoral más exitoso de la historia argentina después del También es cierto. después del peronismo. Entonces, sí, ese siempre es mi planteo final, ¿viste? En la última digo, qué sé yo no goberné 16 de los últimos 20 años. No sé cómo se hace, se debe estar bien, ¿Cómo digamos. se gana? como Además, también ganaron muchas elecciones. Algo debe haber ahí porque ocurrió. Sí, también hay también momentos, perdieron bastante ojo, también. También Está hay bien, pero momentos donde gobernar se te... 16 de los últimos 20 años no es No, moco de pavo. No, pero también hay momentos donde capaz se te rompe la brújula. Bueno, Ojalá no sea el caso, para mí. yo creo, esta es la primera vez. Yo hace que tengo intervención pública más o menos con cierta actividad 8 años. Sí. Y escuché mucho hablar de que estaba mal, la estrategia del kirchnerismo, etcétera. El kirchnerismo perdía legislativa, ganaba presidenciales, perdía legislativa, ganaba presidenciales, perdía presidenciales, perdía legislativa, ganaba presidenciales, pero siempre estaba competitivo. Esta es la primera vez que yo siento que no hay rumbo, que hay un desorden, que la estrategia es incorrecta. Ahora, puede no haber cambiado el dispositivo político, puede haber cambiado yo, mi manera de ver las cosas, o puede ser Alberto. y que el dispositivo político que fue exitoso para ganar las elecciones, otra vez tenga una estrategia que yo no estoy viendo, porque además, convengamos una cosa, los intereses y los comportamientos de la sociedad argentina, sobre todo los intereses, son más parecidos, digamos, mis intereses no son los que tiene la mayoría de la sociedad argentina, en términos de, viste, consumir política todo el tiempo como si fuese... La gente no está en esa y por eso vive mejor, digamos, por eso Gran Hermano mide 25 puntos, por eso No le duele la espalda. no le duele la espalda, no se estresa, no le falta de respiración. Viste, no quiere poner un ejemplo del Fondo Monetario Internacional porque el ejemplo de suicidio, digamos, ¿no? O sea, la verdad que la gente por suerte no le pasa eso, digamos, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una moneda que está en el aire. Yo siento otra vez que hay algunas cuestiones que son tácticas, como la de la contención por izquierda. Hay unas cuestiones que son estratégicas, como siempre la disputa del centro que hace Guado de Pedro, y después hay desorden, ¿no? Nos está faltando un factor más para la catástrofe total y absoluta. Sí. Igual vos ya no tenés tiempo, pero no quiero dejar de ponerlo sobre la mesa, que es la quiebra de un par de bancos en Estados Unidos que podría devenir en una crisis
parecida a la del 2008, si Canto es que nos bingo. está apareciendo ya. ¿Ahí Massa le puso eso, lo puso en el mail al fondo o no? Claro. Y hay que agregar un puntito en el mail. Se le están cayendo sus soldados, muchachos. Eso va a traer problemas también, ¿eh? Es interesante eso, ¿no? Yo, Que- en términos económicos, no sé bien cómo es el impacto. Por ahí nos lo puedes explicar vos. Pero se Sí, sabe pero que puede sabemos haber un impacto. Sabemos que meme de Alberto diciendo la puta madre y ahora Exacto. qué. ¿Qué pasó ahora? ¿No? Sí. Bon Alberto también. le pasa En realidad, eso. ahí lo que pasó puntualmente fue cómo nos puede afectar a nosotros. Que el titular de la Fed, de la Reserva Federal de Estados Unidos, Powell, dijo que perdón, va a continuar la suba de tasas. La suba de tasas hace que se produzca un fenómeno que se llama vuelo a la calidad, digamos, flight quality, que es los activos, cuando Estados Unidos sube la tasa, van a Estados Unidos. Claro. Entonces, Salen y se salen de los otros países, lados. exactamente. Con lo cual, pueden caer los activos de esos países a los que se le van esos fondos. Pero yo tenía que no iban a subir la tasa de interés de los yankees, pero Bueno, sí la sube. sí, se lo dijo. Hasta ayer no la subían, hoy ya sí. Se lo dijo Powell al Congreso de los Estados Unidos. Está bien. Sí. Y el otro particular, ¿no? Qué poder que salga el presidente a garantizar los depósitos de la gente, ¿no? Sí. Quédense tranquilos, muchachos, acá estamos nosotros le damos los dólares a todos los depositantes. Qué poder, ¿no? Porque Vamos a ¿cómo te salvar a la frena? gente y no vamos a salvar a los bancos. Pero te frena una corrida de repente así en seco, te la frena el tipo. Hay que ver si la frena. Lo que uno ha leído es que la suba de esa naturaleza fue en parte, además de una pésima administración, obviamente, lo que provocó la caída de este banco que fue noticia en las últimas 48 horas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. El Silicon Valley Bank. Y bueno, hay otra intervención del Estado, en este caso es una intervención para los depositantes, digamos, para garantizar el dinero de los ahorristas. Y Biden ayer tuvo palabras que me parecieron interesantes, ¿no? Es decir, si el capitalismo es esto, ustedes apostaron, un riesgo alto, salió mal, y el banco va a quebrar. Nos vemos. Está muy bien. Y además esto con una serie de disposiciones o decisiones que había tomado Trump de Sí, hay sacarle una serie de regulaciones. modificaciones de regulaciones, etcétera. Yo hoy, permitime el chivo, sí. lo cuento eso en el newsletter. Pero claro. Pero claro. El centro es para que Qué cabecee buen pie Palermo. que me da. Qué buen pie que te doy. Justamente lo que quería decir es que no se pueden perder el newsletter de Iván. Entran a cenital.com, se suscriben al newsletter y los martes les llega una carta de Iván. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? A mí Para me un llegan martes. todos los martes, tipo. Aparte, ¿Qué estás arranca viniendo? diciendo, 9 de la mañana, hola, ¿cómo Iván? estás? 10 de la mañana. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Sí, así soy arranca soy una bien. persona que espera que estés Sí, bien. sí, sí. Mucha data el martes a la mañana. Hoy llego un poco tarde. Sí, ¿qué Hoy llegó? llego un poquito tarde, 11 de la mañana. Sí, sí. ¿Y Digamos. qué estabas leyendo a Álvarez Ají? ¿Qué pasó? No, esperé mucho una llamada que finalmente No que era ocurrió. muy importante, pero que finalmente no ocurrió. Bueno, así que también entran a Cenital y se fijan porque hay un montón de otros newsletters. Siempre temáticos, siempre muy interesantes. Para mí de las cosas más Las cosas más interesantes no, de la pero de las región, mejores, diría. de las mejores hechas, porque la verdad. También la vara no También, está. claro, también. La vara está más o menos. No. Está más o menos por ahí. Pero bueno, pero Entonces, con en un el poquito país de de los esfuerzo, ciegos, exacto, el con un cuarto poquito rey. de esfuerzo ya Exacto. suficiente para destacarse. Eso es lo que pasa con ese gran medio que es cenital.com. Bueno, Ivancito, nos vemos el martes que viene. Dale, yo me voy al Este jardín. contenido será subido a YouTube en breves horas, ¿no es cierto, Leo Valle? Así que lo van a poder volver a ver ahí o compartir, darle me gusta, hacer un comentario, hacer que crezca. Le va muy bien igual. A la gente le gusta vernos como 50 minutos hablar de estas roscas. Sí, Así que le mandamos un beso a todos. Gracias por estar ahí. Beso grande.